Y sí, es que los de libro abierto son más complicados que los Obvio. Retomamos. Tal cual. Retomamos acá. Muy bien. Me voy a este. ¿Sí? ¿Ahí ven todo? Sí. Ah, sí. Perfecto. ¿Ven la imagen, no? Sí. Bien. Bueno, ¿qué quiero mostrar acá? Acá me meto de todos los factores técnicos que vimos, acá me meto en sala de TC directamente. Sí. ¿Qué veo? Paciente en camilla por ingresar al gantry, el gantry es este, y acá lo que veo es la bomba inyectora, ¿sí? La bomba inyectora de contraste que en este caso tiene 2 cabezales. Esto es lo que yo les explicaba la vez. Profe, Debo necesita que lo acepte, porque no puede entrar si no lo acepta. Y Adrián también. Y no me sale acá, no están entrando. No están. Debo puso que sí, ¿no? No, porque a mí me da admitir. Me sale acá y no están. Bueno, acá lo que decía, esta es la bomba inyectora, ¿sí? Y acá lo que veo son los 2 cabezales de la bomba inyectora. Los 2 cabezales. ¿Qué van a tener? Uno es para agua destilada, el otro es para contraste. Eso es lo que hacen los 2 cabezales. En realidad, los que se utilizan generalmente es de un solo cabezal, donde el medio de contraste ya viene del frasco, ¿sí? Y donde yo lo voy a cargar adentro de esta bomba inyectora. Y acá, que ahora está apagada, pero acá en este caso te dice la cantidad de contraste que vos vas a pasar. Parece como si tuviera, aparte de tener la pantalla táctil en la workstation, ¿sí? La tiene acá. Y esto es para abrir la bomba. Vos de acá la abrís, se abre como una tapa, ahí cargas es como una jeringa grande que tiene contraste, ¿sí? Y después cuando el contraste tiene que pasar, va desde la bomba inyectora, a través de esta vía, a la vena del paciente, ¿sí? Obviamente mientras no la estamos usando, tiene que quedar cerrada, clampeada. Bien, acá vemos a la técnica, ¿sí? Con el paciente en un posicionamiento para cráneo. Fíjate que este es distinto al que utilizamos, el que se utiliza acá es un poco más chiquito, ¿sí? Es como más de fierro, este es más de acrílico, pero es una apoya cabeza igual, casi siempre se utiliza con el accesorio, ¿sí? Los brazos van al costado del cuerpo, como habíamos dicho, y la cabeza tiene que estar derecha. ¿Qué voy a tener? Acá a los laterales voy a tener la botonera, que era lo que hablábamos, donde voy a tener para poder elevar, mover la camilla, ¿sí? Voy a tener para, perdón, estoy admitiendo, hay gente ahí. ¿Ves que me avisa? Por eso te digo que no. Porque me avisa. Bien. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. ¿La cantidad y el tiempo de contraste se calcula desde la bomba o desde la workstation? Desde la workstation, ¿sí? Vos cargás una cierta cantidad de contraste en la bomba y después ese contraste lo administrás acá, ¿sí? En esta diapositiva que te muestro. ¿Ves que te dice, este sería el comando táctil? Vos tenés una cierta cantidad de volumen que vas a inyectar, un volumen que te va a quedar, que es el volumen restante, ¿sí? Y la hora a la que vos lo aplicaste. Después vas a tener el volumen que vas a pasar y en el tiempo que lo vas a pasar. ¿Está bien? En una primera parte, en una segunda parte, ¿sí? ¿Se entiende? Y la velocidad de flujo, los mililitros sobre segundos, eso es el caudal. El concepto de caudal es ese, ¿sí? Es la cantidad de contraste a la velocidad que va a pasar en un determinado tiempo. Bien, una vez que yo estoy acá, en este caso va a ser con contraste, primero obviamente se va a hacer el posicionamiento, la carga de datos por sistema DICOM, después una vez que yo posicioné al paciente, lo voy a posicionar también con los láseres de posicionamiento, ¿sí? Acá hay un botoncito que me habilita los láseres que salen del gantry, y tenés 2, por ejemplo, uno va a ir por arriba de acá, 2 dedos por arriba de la calota, y el otro por la altura del maxilar superior. Ese va a ser los láseres transversales, para la marcación del cero. Y después voy a tener el láser longitudinal, que va a ir por acá, atravesado, ¿sí? En la línea, coincidiendo con la línea auricular, que me va a dividir al paciente en superior e inferior, porque están de cúbito dorsal. Pero cuando yo después tenga que hacer el ajuste en la workstation,
voy a tener que orientar hacia la línea órbito-meatal, ¿sí? Para que me quede el cráneo dividido en calota y base. Bien, acá les muestro más clarito, acá tenés todo bien marcadito. Esta es la luz, que es para los láseres de posicionamiento. Este que marca el círculo acá te dice si la camilla va más arriba o más abajo. Acá también tenés otro que la camilla entra o sale, si la querés subir, si la querés bajar, ¿sí? Y acá después, bueno, acá también tenés la marcación del cero, y este quiere decir irradiar. O sea, sería una locura irradiar desde el gantry, pero en realidad se puede irradiar desde el gantry, ¿sí? Todo lo que vos puedas hacer en la workstation también después lo podés hacer en la sala de test. Bien, acá te veo justamente la pantalla, ¿sí? Yo ya ingresé los datos, esto es como una computadora, pero es algo que ya está como programado, ¿sí? Acá voy a tener al paciente, suponete que yo ya le hice el scout. Acá pueden pasar dos cosas. Si yo veo esto negro acá, puede ser porque sea un artefacto de la imagen o algo y yo apriete un botón y esto se solucione. No quiere decir que yo corté la estructura. O también puede ser que yo haya cortado la estructura porque posicioné mal con los láseres, utilicé mal los láseres de posicionamiento. Entonces, suponete que esto sea algo de ahí del tomógrafo y yo aprieto un botón y listo. Si me pasó esto, que me quedó la estructura cortada, tengo que sacar al paciente, anular el estudio y volver a repetir todo de nuevo, ¿sí? Si esto es una cosa de la pantalla nada más, lo soluciono, y esto que vemos acá, que esta es la parrillita esta que yo les decía, esto es el FOV, ¿sí? El field of view se llama también, o campo de visión. Yo este campo de visión lo tengo que abrir, ¿sí? Esto lo agarro acá, apoyo con el cursor, corro hacia atrás, y lo abro de un extremo y del otro. De un extremo abro por arriba. ¿Cómo? En el primer barrido, en el scout. Claro, en el primer scout. Una vez que vos haces el scout, después ahí tenés que corregir justamente este campo de visión. Porque si vos no lo corregís o no lo abrís, en el segundo barrido vas a tomografiar este pedacito nada más, ¿sí? La idea es que se tomografíe todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Haces el scout, agarrás, te parás en el centro, lo movés y lo abrís, ¿sí? Como si fuera algo que arrastrás. Abrís 2 dedos por arriba de la calota y el otro, el otro extremo, maxilar superior. O un poquito más de maxilar inferior también, no pasa nada. Y lo que haces después es orientar con línea órbito-meatal. Lo orientás desde acá, desde el campo de visión. ¿Está bien? Desde la parrilla. Una vez que hiciste esto, podés irradiar, ¿sí? Y ese va a ser tu segundo barrido, el que irradie, sin contraste. Y si tuvieras que hacer con contraste, cuando hiciste el segundo barrido, vas a la sala, le explicás al paciente que va a sentir un leve calor, ¿sí? Que eso es por el estudio, por el medio de contraste, se va a empezar a pasar, y lo que es importante es haber elegido bien la vena, ¿sí? Acorde al AVOCAT. Hay AVOCAT de 18, que es para venas bien gruesas, uno de 20 para venas estándar, y uno de 22 o de 24 para venas muy finitas. El problema es que el de 24, si vos tenés que pasar mucho contraste, se extravasa, ¿sí? Porque el AVOCAT es muy finito y no resiste la viscosidad del contraste. ¿Está bien? Entonces lo extravasás al contraste o le infiltrás la vena. Siempre conviene entre 20 y 22. El problema muchas veces son los pacientes oncológicos, que es muy complicado a veces buscar las venas. Esto lo vamos a ver para segundo parcial, que es una clase especial de cómo inyectar, ¿sí? Se los voy a tratar de explicar de la mejor forma posible. Yo siempre en presencial en realidad inyecto de verdad. Les explico cómo inyectar entre ustedes, o lo hago con algún muñeco o con algo y lo vemos, ¿sí? Pero acá, bueno, voy a ver cómo hago para explicarles cómo inyectar. Es importante la elección de la vena, la elección del AVOCAT, cómo ingresás con la jeringa, no se inyecta de cualquier manera, de qué forma, si es rápido, si es lento, ¿sí? Bueno, eso se los voy a explicar para segundo parcial. Pero tengan en cuenta que para inyectar o para utilizar contraste hay que tener en cuenta la vena, el AVOCAT, qué es lo que quiero ver, porque a veces se necesita más o menos contraste, y cómo es el contraste, ¿sí? Si es osmolar, si es muy viscoso, etc. Una vez que tenés esto,
Bueno, esto es primer barrido, segundo barrido y tercer barrido sería si tuviera que hacer el con contraste. Esto es más de lo mismo, es lo que les quise explicar antes. Acá lo que te está mostrando es, acá hay 21 cortes, quiero decir, ¿sí? Y te está mostrando que entre corte y corte hay unos ciertos milímetros. Esto está determinado por el protocolo, ¿sí? El protocolo ya me dice de cuánto en cuánto corta, ¿sí? Si es un cerebro, si es de 8 en 8, si es de 5 en 5, según cómo sea el tomógrafo, según lo que pida el médico de imagen. Esto es lo que les mostré antes, que es la bomba inyectora, ¿sí? El comando en realidad de lo que es la bomba inyectora, que era lo que me había preguntado Ricardo. ¿Sí? Ves que acá vos tiene un ítem, el verdecito, que dice armar. Vos cuando pones armar, ahí la programás, ¿sí? Pero antes de que empiece la tomo, y antes de inyectar y todo, vos decís, bueno, cuando el paciente llega y vos ves la orden, te dice, qué sé yo, TC de contraste, TC de cerebro, perdón, con contraste, seguimiento de ACV. Bueno, ¿se puede hacer con contraste un seguimiento? Sí. Un ACV agudo no, porque te corres el riesgo de aumentar la PIC, ¿sí? Ahora, por el medio de contraste justamente. Entonces, ¿qué se hace? Se inyecta, ¿sí? Y se prepara, vos ya sabés para esa patología qué cantidad vas a utilizar. Quizás si fuera un tumor, necesitas un poco más de contraste, porque vos necesitas que capte, ¿sí? La tomografía trabaja con captación. Entonces lo que vos vas a necesitar es que capte el tumor este contraste. Quizás necesites más. Eso se los va a ir dando la experiencia, ¿sí? Y también depende mucho, a veces, del médico residente. El lugar donde trabajes. ¿No? ¿Cómo? El lugar donde estés también. De Por cada eso. hospital, de cada clínica. Eso depende mucho del médico con el que trabajes, del medio de contraste que utilices, del servicio en el que estés trabajando. Así que bueno, eso con la experiencia lo van a ir viendo. Y en este caso, donde vos tenés un ataque de cráneo, acá lo que quiero que vean es que esta es una TC normal, un corte axial. Acá lo que veo es una hiperdensidad, lo que decíamos hoy, porque veo una localización de un hematoma, este es un ACV hemorrágico, y acá lo que veo es un ACV isquémico. Lo que se ve es hipodenso justamente. ¿Por qué? Porque esta zona, que se ve acá en negro, es una zona donde no llega el oxígeno. ¿Está bien? Bueno, y también puedo ver tumores, etcétera, pero bueno, vamos por esto por ahora. Bien, me voy a ir a el otro que quiero que vean, que también ahí puedo entrar. Me voy a ir al otro, que es este no. Quiero que vean el otro chiquito que hoy se tenía. Ahí está. Bien. ¿Qué indicaciones tiene, sí, la TC del cerebro? Bueno, ACV, como dijimos, ojo que puede ser ACV agudo o seguimiento de ACV. El seguimiento de ACV, les había dicho el otro día, creo que también se puede utilizar una reso, ¿sí? Ya lo van a ver el cuatrimestre que viene, se puede utilizar una resonancia. La resonancia, a diferencia del tomo, trabaja con secuencias, no con protocolos, pero tiene a veces unas secuencias que son mucho más sensibles y más específicas, sobre todo para partes blandas, ¿sí? Entonces, en realidad en los casos de ACV, con lo que trabaja es con el decaimiento de la hemoglobina. Entonces, por las secuencias que utiliza y por la radiofrecuencia que utiliza, puede captar otras cosas que la tomo a veces no, ¿sí? Obviamente depende también de la obra social que tenga el paciente, esto es una realidad, y si se la hacen en un lugar público, si tienen resonador o no, ¿sí? Generalmente todavía, en la gran mayoría de los lugares, la resonancia es terciarizada. Entonces, bueno, muchas veces se utiliza la toma. Tengan en cuenta que si es de agudo, es sin contraste, y si es por seguimiento, por o es un ACV provocado por una masa, puede ser con contraste. Las cefaleas muchas veces se pueden dar, si son del momento, generalmente la piden con contraste, porque puede ser una cefalea consecuencia de un ACV. ¿Está? Entonces, generalmente no te la piden con contraste si es del momento. Si es una cefalea por una cervicalgia, por ejemplo, y muchas veces la piden con contraste porque en realidad también
después te piden una de cuello, o viene acompañado con un ecodoppler de cuello que ya hicieron, porque quieren ver por qué no llega cierta cantidad de sangre al cerebro, ¿sí? Que puede ser por la arteria vertebral que no llegue también. Acordate que, o por alguna patología de cuello, como por ejemplo el taponamiento de alguna de las arterias parótida externa o la interna, que después la interna da ramas en lo que es polígono de Willis. Cerebral anteriores, ¿sí? Y la comunicante anterior son ramas de la carótida interna. En estos casos se hace con contraste porque estamos hablando de una MAB, de una malformación arteriovenosa, ¿sí? O de alguna patología por alguna tortuosidad en una arteria. Entonces esa es una angiotoma. Traumatismos, cuando hay traumatismo, bueno, ahí según, si es un traumatismo del momento, se hace sin contraste. ¿Por qué? Porque puede haber un ACV, y siempre los ACV de urgencia son sin contraste. Y si es un traumatismo de días de evolución, donde ya se descartaron un ACV, se puede hacer para ver si a lo mejor la parte ósea hizo un traumatismo en la parte blanda, o si hubo un ACV, el paciente se cayó, se golpeó la cabeza y por eso se fracturó el cráneo. ¿Está bien? En esos casos se utiliza protocolo del cerebro y se utiliza ambas ventanas, ¿sí? Ventana parénquima y ventana ósea. Síndrome confusional. El síndrome confusional es justamente por ACV, ¿sí? Que lo que quieren descartar es eso. Entonces, cuando el diagnóstico dice síndrome confusional, bueno, eso generalmente es sin contraste. Acá te habla de terminología, bueno, lo que veníamos diciendo, ¿sí? El ancho de ventana, número de unidades de densidad, que se llaman también unidades de TC, ¿sí? A las unidades amplias. Podemos ver en la pantalla, dice, es cuando se utilizan densidades de 200 unidades amplias a más 600, el ancho de ventana, esto está mal el número, porque menos 200 más 600 no es 800. Sería menos 400. 400, perdón. ¿Está bien? Así que está mal. No, sería 800. Menos 200. De no, menos es menos 200 más 600. 400. 400. No, pero ahí dice de cuánto es el ancho en total. No, dice, es cuando se utilizan densidades, acá está el menos, de menos 200 unidades Hanfield y de más 600 unidades Hanfield, el ancho de ventana será de 800. No, sería de 400. Está mal el número. ¿Entendés? No. No es general, es menos 200 más 600. Por eso da 400. Ah, No es- más 600. Claro, y Pensé menos que de 200. un punto hasta otro punto. Claro, no, es menos 200. Entonces Está bien. dice que el ancho de ventana va a determinar el contraste y se va a ver de acuerdo al área anatómica que se va a estudiar. Justamente habíamos dicho que tiene que ver el ancho de ventana con los niveles de grises. No se confundan con esto que habla de las densidades, ¿sí? Porque muchas veces piensan que el ancho de ventana tiene que ver con la unidad Hanfield y cuán denso es el tejido. No, eso es el nivel de ventana. El ancho, ¿sí? Dice que es cuando se utilizan densidades de estas unidades Hanfield. Y eso me va a dar niveles de grises. ¿Está? Utilizar estos anchos de ventana o utilizar estos niveles de grises me va a dar un cierto nivel de densidad para un tejido, cualquiera sea. Utilizar una escala Hanfield me va a decir cuán denso es este tejido, porque justamente es cuantitativa la escala. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? Sí. Bien, no se confundan eso. Acá te dice protocolo para cerebro sin contraste, bueno, indicaciones, TEC reciente, que es el tromboembolismo cerebral, control de una válvula de hidrocefalia, los pacientes que tienen hidrocefalia generalmente tienen una válvula, y tranquilamente se puede ver la válvula sin contraste. Control de infartos, justamente podría ser un ACV isquémico, control de hemorragia, que puede ser un ACV hemorrágico, malformaciones nerviosas. Generalmente las malformaciones nerviosas se ven con resonancia. Nerviosas, no arteriovenosas. Las arteriovenosas se ven con tomo y con contraste, salvo que sea un aneurisma, ¿sí? Un aneurisma de aorta abdominal o un aneurisma de aorta torácica,
o un aneurisma cerebral, pero sería un ACV hemorrágico, ¿está bien? Así que las nerviosas sí, pero las arteriovenosas tendrían que ir con contraste. TIA, que es el ACV hemorrágico transitorio, y algunas cefaleas, algunas, porque a veces quieren ver que hay un derrame, porque se da la cefalea. La preparación del paciente, bueno, como hablamos siempre, desprendimiento de elementos metálicos según la zona que se quiera tomografiar. La posición es el decúbito supino y los planos de corte siempre son axiales. Después, en el multislide con el MPR, lo que podemos hacer es hacer reconstrucciones en plano coronal y sagital, ¿está bien? Y también hacer cortes finos, ¿sí? Se pueden hacer cortes finos de un sector a otro para poder determinar una patología con más detalle. Ahí sí vos le vas a disminuir el corte. Si por ejemplo es un cerebro y el protocolo dice que el corte en cerebro es de 5 en 5 o de 8 en 8, vos a lo mejor en esa zona te conviene hacerlo de 4 en 4 milímetros. ¿Está? Entonces lo que vas a conseguir con eso es tener más detalle de una estructura. ¿Sí? Eso es lo importante. Después tenés en qué indicaciones para cerebro con contraste. No te olvides que cuando hablamos de cono sin contraste, igualmente siempre estamos hablando de que queda a criterio médico. ¿Está bien? Porque las hidrocefalias también se pueden ver con contraste. ¿Sí? Pero bueno, eso generalmente lo determina el médico, si es con o sin. Nosotros sí determinamos la cantidad de contraste, salvo que haya un médico residente que diga lo contrario, o el jefe de servicio que diga lo contrario. Pero si la orden dice que es con contraste, el contraste lo manejamos nosotros, la cantidad. ¿Sí? Acordate que estandarizadamente se dice que es 1 mililitro por cada kilogramo de peso. Pero si tenemos, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas, que para hacer una angio, si tenemos un seguimiento de ACV, si tenemos un tumor, bueno, voy a necesitar más contraste. ¿Está bien? Generalmente siempre son 10 o 15 mililitros más. Bueno, acá está indicado lo mismo, ¿sí? Cefaleas, malformaciones vasculares, que son las MAV, lesiones vasculares, tumorales, inflamatorias e infecciosas. Lo mismo. Preparación, acá importante, desprendimiento de elementos metálicos, pero ayuno de al menos 4 horas, justamente por el contraste. Acá hay una complicación y es el paciente diabético, ¿sí? Que si no hace hipoglucemia. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de llamar más de 4 horas de ayuno no para un paciente diabético, y otra de las cosas se los trata de llamar antes que a los demás pacientes, ¿sí? Para que justamente máximo de 4 horas. Así que se los trata de llamar mucho antes para que no hagan hipoglucemia. El posicionamiento es en decúbito supino y los planos de corte también son axiales. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Sí. Eso es lo mínimo que tienen que saber para el examen. Esto es lo básico. ¿Sí? De ahí para arriba, con los audios que tienen, todos los cuestionarios, todo lo que venimos viendo en clase, usen los videitos de Zoom, están todos subidos al canal, ¿sí? El canal. Que ahora en un ratito se los subo. Esos úsenlos porque muchas veces te sirven para ir corroborando con la bibliografía que vos tenés, ¿sí? Y si necesitan un poco más de información en lo que es TAC helicoidal, tienen la carpeta de tomo explicaciones. Esa también, ahí tienen subidas varias cosas. ¿Está? Preguntas. Escucho. ¿Quién quiere preguntar? De dudas. ¿No? No, porque ¿O tienen todas o no tienen ninguna? Yo te hago una consulta, a ver, no sé si se dijo o si es importante o no. A ver. Respecto de los medios de contraste que vos decís que los maneja el técnico, ¿no? Nosotros Sí. tenemos que elegir según la patología. No, qué medio- el medio de contraste no lo elegís, ese lo compra la clínica. Bueno, está bien, pero vos, o sea, pero según lo que tengamos que hacer, el estudio que tengamos que hacer será el medio de contraste que vamos a utilizar. O No. siempre es el mismo medio de contraste No. para todo el cuerpo. El medio de contraste siempre es un iodado, ¿sí? Está bien. Siempre es un iodado, el medio de Para contraste. todo el cuerpo. Se deriva Bueno. del triodo benceno, químicamente Está bien. hablando, ¿sí? Ahora, Ujú.
Generalmente, en el único caso, por ejemplo, por ahí en cerebro, tenés dos tipos de OptiRay, ¿sí? O sea, el 250 y el 320. Para un cerebro se utiliza el 250. Para cualquier otra patología, el OptiRay 320. Ahora, si hubiera Telebrix, UltraVis, siguen siendo todos compuestos iodados, ¿sí? Pero estoy tirando las marcas. Cualquiera sea, vos lo que tenés que mirar de este medio de contraste es si es iónico, si es no iónico, qué osmolaridad tiene y qué viscosidad. Generalmente la osmolaridad es contraria a la viscosidad. ¿Está bien? Siempre es inversamente proporcional. Nunca vas a encontrar un medio, puede ser muy hiperosmolar, ¿sí? Y esto puede producir más efectos adversos. Lo que no puede ser es viscoso y osmolar a la vez. ¿Está bien? Ok. No existe eso. Siempre la viscosidad es inversamente proporcional a la osmolaridad. ¿Sí? Y la consulta venía, vos nos mostraste recién en una pantalla la jeringa de la solución salina, la del Sí. contraste, el tiempo Sí. que quedaba y demás. ¿Eso lo ponemos nosotros o forma parte de un protocolo ya del sistema porque tenés que, para No. cerebro sabés que tenés que tener tal cosa? No, la tenés que armar vos la bomba, ¿sí? Quizás vos armás de una forma y tu compañera o tu compañero arma de otra, ¿sí? Por ahí le da 5 mililitros más, no existe a veces la bomba inyectora con 2 cabezales, ya viene el contraste en un frasquito, ¿sí? Es mucho más sencillo. Pero eso lo armamos nosotros. Si está el médico residente, o el jefe de servicio, o algún médico, generalmente le podés consultar. Pero ellos, es a la inversa, a veces nos preguntan, ¿cuánto le das para esta patología? O ves algo, ¿sí? Si es un médico que no es de imágenes, ¿no? Bien. Otras preguntas. ¿Cómo se hace un tomo? ¿Sí? Siempre el procedimiento es igual que como venimos diciendo, ¿sí? Posicionamiento del paciente, si es con ayuno, si es con contraste, tiene que tener el ayuno, que se saque elementos metálicos, que incluyan en lo que es la imagen, tener en cuenta el protocolo que voy a utilizar, ingresar bien los datos, hacer el scout, abrir el FOB siempre, o mirar el FOB siempre en el primer barrido, segundo barrido sin contraste, tercer barrido con contraste. ¿Está bien? Siempre es de la misma forma. Y la orden siempre tiene que decir si es con o sin contraste, si no, no puedo utilizar contraste. ¿Sí? Y también tengo que tener, cuando utilizo contraste, el consentimiento del paciente firmado por el mismo paciente, o si el paciente fuera un paciente que tiene una patología psiquiátrica, que en ese momento esté inconsciente, bueno, por el familiar. Pero el consentimiento, cuando uso contraste, siempre tiene que estar firmado, es legal. ¿Bien? Es por legalidad. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tenían preguntas anotadas, algo? Pregunten, ¿eh? Es el momento. ¿No? Ahí está buscando Leandro. Comunicación entre la sala, Eso. hay comunicación entre la sala de tomo y la workstation. Sí, vos tenés el vidrio plomado, donde vos estás todo el tiempo mirando al paciente, ¿sí? Eso es importante. Obviamente, vos por mirar no vas a saber lo que tiene, pero si vos de repente ves que tiene una mancha rosa en la frente, ¿sí? Bueno, eso puede estar indicando que el paciente está ante una reacción alérgica y que puede hacer hasta un shock anafiláctico. Obviamente, si no hubo premedicación, le tenés que dar una hidrocortisona si está sola, eso lo tenés que tener siempre preparado, y si no, llamas al médico urgente. ¿Sí? Lo ideal es que esté el médico, partamos de ahí. Pero bueno, a veces no pasa, y bueno, el protocolo a seguir es ese, ¿sí? Se puede inyectar una hidrocortisona. Nada es legal, o sea, a nosotros no nos habilita el título para inyectar nada, pero la realidad es que inyectamos. Por eso hay que saber qué vena elegir, qué tipo de paciente, qué cantidad, cuáles son los efectos, qué tipo de contraste estoy utilizando, qué efectos tiene ese contraste, si es bueno, si es malo, si es muy osmolar, si es poco osmolar, si es muy viscoso, poco viscoso, y todo. Por eso hay que conocer todo. ¿Se entiende? Bueno, Sí. cerramos tomo. Listo hasta acá, primer parcial. ¿Sí?
¿Está? Ok. Bueno, hacemos 10, 15 minutitos y arrancamos con fisio. ¿Está bien? Dale. Dale. ¿Tengo que ver algo?